tenemos como categorías gramaticales a los sustantivos, pronombres, adjetivos, pero dentro de ellos también a los famosos determinantes. Y dentro de los determinantes tenemos a los artículos, a los demostrativos. ¿Qué son los demostrativos? Los demostrativos pueden ser también artículos, pueden ser adjetivos y pronombres, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, este, ese, aquel, estos, esos, aquellos plurales, bien pueden ser adjetivos, bien pueden ser pronombres, ¿sí? Pero depende de la función que desempeñan dentro del contexto racional. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si yo dijera, este es un demostrativo, este compra libros. Aquí, este demostrativo, ¿sí? Es un pronombre personal, porque está al lado de un verbo. ¿Y por qué está al lado del verbo? Porque es un pronombre demostrativo, porque reemplaza, sustituye a un nombre. Por ejemplo, este compra libros, Jorge compra libros. ¿Ya? El joven compra libros. ¿Sí? Cuando digo, hola, ¿cómo estás? Luis compra libros, está reemplazando a un sujeto, a un nombre. Por eso es un pronombre. Un demostrativo. Es un determinante, o sea, determinando al verbo. Pero si yo dijera aquí, este joven es inteligente. Aquí ya no reemplaza, sino modifica. Lo modifica de manera directa. ¿A quién? Al sustantivo joven. En este caso, cumple función de ¿Modificada directa? adjetivo. Cumple función de adjetivo. Es un determinante. ¿Ya? Entonces los determinantes justamente pueden ser artículos, pero de los artículos, por ejemplo, el artículo el artículo los en plural, el artículo la, las, o puede ser un, unos, una o unas. Estos son determinantes. Por ejemplo, yo digo el libro, el lapicero, el plumón, es un determinante. Igual, los demostrativos también son determinantes cuando digo este joven, este compra, aquel corre, aquel carro, son determinantes, que siempre van o preceden a un sustantivo o preceden a un verbo, por eso son determinantes. Ahora, con la nueva gramática, igual los posesivos pueden ser también pronombres posesivos o adjetivos posesivos. ¿Cuándo son pronombres posesivos? Cuando digo por ejemplo, ¿no? Adjetivos posesivos. Un pronombre posesivo. Nuestro tío. ¿De quién es? De nosotros. Nuestro tío, de posesión de pertenencia. Aquí cumple un papel de ¿qué? De adjetivo posesivo. Pero ¿cuándo será pronombre? Cuando decimos lo tuyo y el mío son buenos, por ejemplo. Aquí tuyo y mío son, ¿qué cosa? Pronombres posesivos, porque indican pertenencia. Está reemplazando lo tuyo, ¿qué? Tu libro, tu casa, tu nada. Lo mío, mi madre, ¿no? Estoy indicando, reemplazando. En cambio acá nuestro tío, ahí está el sustantivo, pero es un determinante. Un adjetivo posesivo, un pronombre posesivo. Por eso son determinantes. Igual los cuantificadores, ¿no? Varios niños, muchos jóvenes, cuantifican, ¿ya? Igual los relativos, cuyo, cuyos, cuyas, son adjetivos relativos, pero también puedo decir, ¿no? Un pronombre relativo, ¿no? Un pronombre relativo puede ser cuánta pena, cuál fue, ¿no? Entonces estoy ahí relacionando los interrogativos, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? Estos también actúan como determinantes, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Y luego tenemos al famoso verbo, que es la categoría gramatical más variable de la estructura oracional y es un poco complejo. Vamos a entrar a las conjugaciones para aprender a conjugar el verbo y utilizar de acuerdo al contexto. A veces utilizamos mal el verbo, ¿no? Vamos a ver. Después tenemos a los famosos adverbios, que ya son categorías gramaticales invariables. ¿Por qué? Porque no tienen accidentes gramaticales, es decir, no tienen desinencias de género, número,
carecen de caso, carecen de persona, carecen de tiempo, etc. No es como sustantivo que tiene las desinencias de género, número, el pronombre, género, número, persona y caso, el adjetivo, género, número y grado. El verbo, 5 accidentes gramaticales, ¿no? ¿Cuál es el verbo que habíamos estudiado ya? El número, el tiempo, el aspecto, el modo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene 5 accidentes gramaticales. El adverbio no tiene accidentes gramaticales. La conjunción es un conector, generalmente funciona como un conector, pero funciona como categoría gramatical. Solo puede ser una palabra o puede formar una oración. Por ejemplo, cuando decimos esto. Esto es una conjunción. Uy, es una conjunción, pero también tiene categoría de oración. Solito tiene significado semántico. Uy, alguien nos dice, nos asustamos, ¿no? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué pasó? ¿Con quién estás caminando? Sé algo de ti, algo que nos preocupa, ¿no? Igual, shh, todo el mundo se cae. Es una conjunción, ¿no? Porque automáticamente nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué? Igual tenemos las preposiciones que son conectores. Fuera de la estructura oracional no significan nada. Por ejemplo, acá, a, con, sin, y, son conectores. No significan nada. Automáticamente carecen de significado. Pero dentro de la oración adquieren sentido. Por ejemplo, vamos a ver acá una conjunción y decimos aquí. Yo iré a misa. Aquí, esta es una preposición. Dentro de esta oración tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí iré a misa, con dirección a misa, significa dirección. Dentro de esta oración, pero fuera de él no significa nada, ¿no? Igual, pan con queso, ¿no? Aquí, pan no solito, sino en compañía de queso. Acá significa compañía. Pero fuera de él, así como está, no significa nada. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, 19 preposiciones que cada uno tiene un significado semántico dentro de la oración. Pero carecen de accidente, carecen de lexema, problema lexical, y carecen de flexiones, es decir, de accidentes gramaticales, y no pueden variar nunca. Porque no podemos decir pan, o as con queso, no pueden decir, ¿no? No varían en número ni en género. Vamos a ver estas categorías gramaticales, cada una de ellas. En la separata les he traído en la categoría gramatical del sustantivo, del adjetivo y del pronombre, ¿no? Ahí está. Luego entramos a los determinantes, o veamos la forma de tal vez entrar al verbo, que es lo más complejo, y luego hacemos ya los determinantes. Vamos a ver cuál es lo más coherente para nosotros para poder entender de manera relativa para que puedan asimilar estas categorías gramaticales. Vamos a ver ahí. Tenemos qué son las categorías gramaticales. Como les decía, las categorías gramaticales son grandes conjuntos de vocablos. Como por ejemplo cuando digo mesa, libro, son sustantivos, ¿no? Bueno, cariñoso, son adjetivos. Este compra panes. Aquel es mi amigo, son pronombres. Reemplazan, sustituyen a un nombre. Por eso automáticamente son grandes conjuntos de vocablos, definidos por sus propiedades morfológicas. Automáticamente el sustantivo va a tener propiedades morfológicas, va a tener en su estructura como sustantivo. Por ejemplo, acá yo tengo el sustantivo perro o perros, automáticamente tiene peculiaridades morfológicas. Para nosotros esto será el morfema lexical raíz, ¿no? Lexical, base radical de la palabra, y este será un morfema léxico, que va a indicarnos que dos accidentes gramaticales: el accidente gramatical de género masculino y de número plural, ¿no? Entonces, justamente el sustantivo tiene determinación. Ahora, por la naturaleza voy a determinar que es sustantivo común. Pero si el conjunto de perros, saco a Tarzán, saco a Bobby, ya se convierte en sustantivo propio. Pues tiene
tiene naturaleza, tiene peculiaridades, tiene características. Igual el verbo, igual el adjetivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo puedo poner acá un término y digo, por ejemplo, a ver, bonísimos, o puedo decir noblísimos, o puedo decir, a ver, estudiosísimo. Estudiosísimo, o puedo decir, a ver, un adjetivo, por ejemplo, paupérrimo. Paupérrimo, ¿no? Imagínense, acá, ¿no? Y donde, esto es un adjetivo calificativo, ¿no? Automáticamente, hasta aquí es el morfema lexical. Esto es un adjetivo calificativo. ¿En qué grado está? Está en un grado superlativo, sintético, absoluto. ¿Por qué? Porque los absolutos tienen la peculiaridad de terminar en los sufijos érrimo, ésimo. Y más de ello no hay otro. Paupérrimo, muy pobre, exageradamente pobre. Después de ese pobre no hay otro. Entonces yo, por la naturaleza, divido, clasifico qué tipo de adjetivo, ¿no? Es un adjetivo calificativo, está en grado superlativo, pero ¿el superlativo de qué? Sintético, absoluto, ¿no? Entonces voy a clasificar así, gracias. O sea, todas las categorías gramaticales tienen propiedades morfológicas, tienen propiedades semánticas, qué significado tiene, y tienen propiedades sintácticas, qué función desempeña dentro de la estructura oracional. De tal manera, todas las categorías gramaticales, ahora que vamos a estudiar, vamos a determinarlo, definirlo desde 3 puntos de vista, desde 3 criterios. El criterio semántico, significado, ¿qué significa dentro de la oración? Criterio morfológico, ¿no? La variación. ¿Qué variaciones, qué alteraciones, modificaciones sufre esta categoría gramatical dentro de la estructura oracional? Y de acuerdo al criterio sintáctico, ¿qué función desempeña dentro de la oración? ¿Es un modificador directo? ¿Es un modificador indirecto? ¿Es núcleo de la oración o del sintagma nominal o sintagma verbal? ¿Qué es? Pues una posición tal vez, o es un atributo. ¿Qué función desempeña dentro de la oración? ¿Ya? Por eso decimos que las categorías gramaticales son grandes conjuntos de vocablos, pero definidos por sus propiedades morfológicas, por sus características, por sus peculiaridades, por sus propiedades morfológicas, la variación que sufre, sintácticas, la función que desempeñan dentro de la oración, y semánticas, el significado que adquieren dentro de la oración. ¿Qué significan cada una de ellas? Por eso decimos que las categorías gramaticales son categorías del sustantivo, el adjetivo, el determinante o los determinantes, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. ¿Ya? Las categorías de los determinantes y pronombres, así como algunos tipos de adverbios, forman subconjuntos integrados por un número reducido de componentes y cerrados a la incorporación de nuevas unidades. ¿Qué quiere decir eso? Esta palabra es un sustantivo y no puede ser adjetivo al mismo tiempo. Este es un verbo y no puede ser artículo. Son definidos, por eso son cerrados. Son integrados, son conjuntos integrados que desempeñan una función dentro de la oración, significan dentro de la oración, adquieren sentido y también sufren variaciones. Por ejemplo, el sustantivo solo puede sufrir la variación de género o número, de género masculino o femenino, de número singular y plural. El adjetivo puede sufrir variaciones en cuanto a género, masculino o femenino, número singular, plural y grado. Un grado comparativo, un grado positivo y un grado superlativo. Esas son las peculiaridades. ¿Ya? Y el pronombre, ¿no? Igual va a sufrir variaciones de género, de número, de persona y de caso. Solo el pronombre tiene accidente gramatical de caso. Y no todos los pronombres, solo el pronombre personal, que vamos a ver. Tiene un caso, ¿no?, dativo, un caso acusativo, un caso preposicional, que vamos a verlo más luego. ¿Ya? Pues ahora entremos entonces a lo que es
en la categoría gramatical del sustantivo. Nosotros como sustantivo hemos estudiado y sabemos qué es el sustantivo. Y ya tenemos una idea más o menos de lo que es el sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo carpeta, es un sustantivo. Cuando digo plumón, es un sustantivo. Cuando digo joven, alumno, árbol, es un sustantivo. ¿Sí? Son sustantivos. Pero también puedo decir joven, anciana o ancianidad, juventud, justicia, pecado. También son sustantivos. Pero a esos no los veo. O los vemos. Solo tenemos un concepto determinado en nuestro cerebro que significa eso. Cuando yo veo justicia, cuando veo a alguien que hace acciones que están de acuerdo a la ley. Y cuando veo el pecado, solo puede extraer mi sentido, mi noción, ¿no? Cuando alguien comete algo que está contra la ley, que está prohibido, como un robo, como una violación, como vender droga, el narcotráfico, eso, un pecado, ¿no? Que está vetado, está prohibido dentro de nuestra sociedad. Y cuando veo ancianidad, ¿no? Tengo que verlo en alguien que porte canas, que porte arrugas, para verlo. Está en alguien con una cualidad, pero también es un sustantivo. Entonces, decimos que es un sustantivo, es la palabra o categoría gramatical con el que designamos o señalamos a los seres. Cuando digo alumno, cuando digo perro, cuando digo gato, niño, joven, persona. Pero también puedo decir objetos. Y puedo decir ahí, objetos, libro, reloj, piedra, objeto, carpeta, pero también personas, niño, ¿sí? Alumno, ¿sí? ¿Qué más? Mujer, ¿sí? Pero también puedo decir, dice animales, gato, perro, león, y más otros puedo mencionar, ¿no? Pero también dice cualidades. Todos estos tienen existencia independiente, porque solito funciona el libro, ahí puedes ponerlo, la carpeta, el reloj, la piedra. Igual el niño ocupa un espacio físico, el alumno, la mujer, el joven, ¿sí? Ocupa un espacio físico, el gato igual, el perro, el león, el conejo, etc., ¿no? Y tienen existencia independiente. De manera independiente existen solos, ocupando un espacio físico. Pero también puedo nombrar a cualidades como ancianidad, pobreza, justicia, pecado. Pero estos, yo para determinar ancianidad, esta cualidad está en alguien, en un determinado sujeto. No lo cojo, pero veo, uno de mis sentidos puede captar, está en alguien. Igual juventud. En ustedes está juventud, ¿no? La juventud, la cualidad, pero es un sustantivo. Cuando digo belleza, tengo que ver a un joven, a una niña que sea guapa para ver esa cualidad. No se ve, no se coge, no es concreto, es abstracto. Tengo yo la idea visualizando a esa cualidad en alguien, en alguien. Entonces, ¿qué es el sustantivo? Pues va a ser esa palabra, con la que, o categoría gramatical con la que vamos a designar o señalar objetos, personas, animales o cualidades. Esas son objetos, personas, animales o cualidades. Por ejemplo, tengan existencia independiente como estos o tengan existencia dependiente. Depende de la ancianidad, depende de un viejito, de una persona, de una viejita. Juventud, alguien, belleza, está en alguien. Tiene existencia independiente o dependiente. Por ejemplo, a los que tienen existencia independiente se les dice concretos, porque yo puedo coger la carpeta, puedo coger el libro, manipularlo con todos mis sentidos, los noto, ¿sí? Tienen existencia independiente. Ahí yo les digo concretos, porque los cojo. Pero las cualidades como ancianidad, juventud, belleza, no los cojo, solo puedo percibirlos con la vista y tener un concepto de ello en mi memoria receptiva. ¿Entiende? A eso los llamo abstracto. Solo está como un concepto. Cuando hablo de ángel, ¿no?
cuando hablo del diablo, de la sirena, solo tengo un concepto desde ya que subyace en mi memoria colectiva, pero no los veo, solo tengo un concepto, una idea, o puede percibir uno de mis sentidos, como la vista, ¿no? Amor, tengo que yo tener a dos parejas que se irradian amor, o una madre que amante a su bebé para ver que hay amor entre la madre y el hijo, ¿no? ¿Entienden? A eso llamamos también sustantivos abstractos. Aquí tenemos los ejemplos como niño, pantera, mesa, ¿no? Son automáticamente sustantivos concretos. Pero multiplicación, necesito yo hacer la tarea de multiplicación para poder solo percibirlo con la vista y tener un concepto de igual. Amor es abstracto, pero es una cualidad. Pena, igual, es un sustantivo. ¿Cuándo veo la pena? ¿Lo puedo coger la pena? No. Tengo que ver en alguien que tenga tristeza, alguien que genere tragedia. Igual reunión, es un sustantivo concreto, junto, hartas personas. Lluvia, ¿sí? El sueño, es un sustantivo abstracto, ¿no? He soñado tal cosa, ¿no? Has enamorado cosas, pero no lo coges. Velocidad, es abstracto. Puedes ver que alguien corre, pero no lo coges, ¿no? Una idea. Justicia, igual, sustantivo abstracto. Hermosura, sustantivo abstracto. Principio, pecado, serenidad, son abstractos. Son cualidades que se hacen en algún sustantivo, pero no los veo, solo tengo un concepto de ellos. Entonces, semánticamente es eso, el sustantivo pues adquiere, es la palabra que significa, ¿no? Es aquella palabra categoría gramatical con la que designamos, señalamos, nombramos animales, objetos, personas o cualidades. Los animales, personas pueden tener existencia independiente, llamados concretos, y las cualidades, ¿no? Que solo pueden percibirlo con la vista o tener un concepto de ello, pero no los cojo, no los manipulo, por eso se llaman abstractos. Ahora vamos a ver el criterio automáticamente morfológico. Ya les decía, el criterio morfológico siempre nos va a llevar a la idea de variación. ¿Qué variaciones, qué alteraciones, qué modificaciones sufre el sustantivo dentro de la oración? Cuando nosotros lo utilizamos, cuando nombramos o formamos oraciones. Entonces, de acuerdo al criterio morfológico, el sustantivo es una palabra variable. Es una palabra variable. ¿Por qué? Porque presenta variaciones morfémicas, accidentes gramaticales. Siempre el sustantivo va a tener morfemas flexivos, que va a indicarnos el accidente gramatical de género masculino o femenino y de número singular o plural. Esos dos accidentes gramaticales siempre están dados en el sustantivo. Por ejemplo, acá, ¿no? Niño, masculino, singular. Niña, femenino, singular. Pero si digo niños, masculino, plural, niñas, femenino, plural. O sea, ahí tenemos el género masculino, femenino y el número singular, plural. Siempre va a tener esos morfemas, ¿no? Lexivos o las desinencias, que va a indicarnos el accidente gramatical de género número, ¿no? Masculino, femenino y de número singular y plural. Esas variaciones sufre el sustantivo. De acuerdo al criterio sintáctico, cuando hablamos del criterio sintáctico, para todas las categorías gramaticales, el sustantivo cumple ciertas funciones específicas dentro de la oración. Esas funciones son típicas, son determinantes en el sustantivo como categoría gramatical. Por ejemplo, ¿no? El sustantivo cumple función privativa, exclusiva. ¿Cuál es? Ser núcleo del sujeto o sintagma nominal. Siempre la función más importante, la función exclusiva, privativa del sustantivo ha de ser cumplir la función de ser núcleo del sintagma nominal o sujeto de la oración que tradicionalmente conocíamos. Sujeto o predicado. Siempre una oración bimembre se dividía en dos partes, bimembre, sujeto y predicado. Ahora al sujeto le llamamos sintagma nominal y al predicado sintagma verbal, argumento o rema también, ¿ya? Con la determinación o el. Entonces, dentro del sintagma nominal o sujeto, ¿no es cierto? El sustantivo siempre cumplirá la función de ser núcleo del sintagma nominal o núcleo del sujeto. Aquí, el amigo de mi vecino cerró la puerta abruptamente. ¿Cuál es la función principal, privativa del sustantivo? Es ser núcleo. ¿Núcleo? ¿De quién? Del sintagma nominal. Amigo es un sustantivo. En este caso, el sustantivo amigo cumple la función de ser núcleo del sujeto o núcleo del sintagma nominal. ¿Cuál es el sintagma nominal? Hasta aquí.
¿Cómo yo reconozco el sintagma nominal? Lo tengo acá. El amigo de mi vecino cerró la puerta abruptamente. ¿Cómo reconozco al sujeto? ¿Quién cerró la puerta abruptamente? El amigo de mi vecino. Será la respuesta. Eso será el sujeto o sintagma nominal. Y dentro del sintagma nominal, la palabra más importante que cumple función exclusiva privativa es el sustantivo amigo, que desempeña la función aquí de ser núcleo del sujeto o núcleo del sintagma nominal. Igual, los jóvenes estudiosos están muy preocupados. ¿Quiénes están muy preocupados? Los jóvenes estudiosos. Todo eso que está subrayado es el sujeto sintagma nominal. Dentro del sintagma nominal, la palabra más importante no es el adjetivo estudioso, sino el sustantivo joven. El sustantivo jóvenes, acá, cumple o desempeña la función de ser núcleo del sujeto o núcleo del sintagma nominal. Es la función más importante, la función exclusiva del sustantivo. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué otras funciones puede cumplir el sustantivo dentro de la oración. Vamos a ver. Acá. También el sustantivo cumple la función de ser núcleo de la aposición. ¿No? No del otro, ¿no? Como núcleo del otro, ¿no? Los amigos de Doris están molestos. ¿Quiénes están molestos? Los amigos de Doris. La palabra más importante, más resaltante del sintagma nominal, el sujeto de la oración, ¿quién será? Hasta acá para nosotros es el sintagma nominal o sujeto de la oración. Hasta aquí. Los amigos de Doris. Todo esto es el sintagma nominal o sujeto de la oración. Automáticamente ahí la palabra que destaca, la palabra más importante que cumple función importante es el sustantivo amigos. El sustantivo amigos, en este caso, cumple la función de ser núcleo del sujeto o sintagma nominal. ¿Ya? Acá, otra función. Dice que el sustantivo cumple la función de núcleo de la posición. ¿Qué es la posición? La posición vamos a encontrarlo dentro del sintagma nominal siempre, siempre. ¿Por qué? Porque miren, vean ustedes acá para que se ubiquen. Cuando nosotros hablamos de una oración bimembre que tiene dos partituras, es decir, está compuesto por dos sintagmas mayores, el sintagma nominal o sujeto y el sintagma verbal o predicado, dentro de esto, siempre en una oración vamos a encontrar, generalmente, en una oración bimembre, que es lo común que nosotros hacemos a veces, ¿no? Vamos a encontrar elementos muy importantes. Una oración bimembre siempre se divide en un sintagma nominal o sujeto de la oración y en un sintagma verbal o predicado de la oración. Es así que en el sintagma nominal, ¿sí? El sintagma nominal o sujeto de la oración, siempre como primer elemento vamos a tener al núcleo. Ese núcleo en el sintagma nominal siempre ha de ser un sustantivo o cualquier otra palabra que cumpla función nominal, es decir, función de sustantivo. ¿Ya? Luego, el segundo elemento en el sintagma nominal van a ser los famosos modificadores. Estos modificadores son los adyacentes, son los complementos del sintagma nominal y muchas veces estos modificadores, ¿no?, van a ser un modificador directo, un modificador indirecto. ¿Ya? Lo vamos a explicar cuándo es directo y cuándo es indirecto. Y el tercer elemento siempre va a ser la aposición. Esta aposición como complemento, muchas veces esta aposición va a ser una posición explicativa y una posición especificativa, de dos, ¿no? La explicativa, la posición explicativa, siempre va a ir entre dos comas, siempre. Y la aposición especificativa va con una sola palabrita o dos, pero no lleva coma. No lleva coma. A veces, raras veces, llevará una, pero generalmente es una o dos palabras. En cambio, la explicativa puede ser 2, 3, 4, pero siempre va entre comas. Es la peculiaridad. Ahora, dentro del sintagma verbal, que es
predicado que nosotros conocemos, también va a un núcleo. Pero ese núcleo siempre será un verbo. Pero este verbo puede ser un verbo copulativo o un verbo no copulativo. Luego vamos a explicar cuándo los verbos son copulativos y cuándo no son copulativos. ¿Ya? Vamos a escribir esto, porque alguien tiene que copiar esto. Ya no lo voy a repetir esto. ¿Ya? Para que se ubiquen, porque si no, no me van a entender. Después de ello, también tenemos a los famosos modificadores o complementos dentro del sintagma verbal. Estos modificadores, unos son monovalentes. Son monovalentes. ¿Por qué monovalentes? Tienen un solo valor. Un solo valor. Dentro de estos monovalentes, por ejemplo, tenemos al objeto directo, tenemos al objeto indirecto, tenemos al circunstancial, al complemento agente y al complemento de régimen. Dentro de los modificadores monovalentes tienen un solo valor, modifican al verbo y nada más que al verbo. Tenemos al objeto directo, al objeto indirecto, al circunstancial, son 23 circunstanciales, al complemento agente y al complemento de régimen. ¿Ya? Y luego tenemos al modificador bivalente. Entre el modificador bivalente tenemos al predicativo o atributo. Tiene dos valores. Modifica al verbo y modifica también al núcleo del sujeto. A dos núcleos. Por eso es bivalente, tiene dos valores. Modificar al núcleo del sujeto y modificar al núcleo del verbo. Predicativo o atributo. ¿Ya? Esos dos elementos subyacen dentro del sintagma nominal o el sintagma verbal que nosotros llamamos. Por tanto, cuando hablamos de la posición, ¿esa posición está dónde? En el sintagma nominal. ¿Qué es la posición? La posición es un complemento, ¿sí?, que más que todo hace una transposición. De pronto puede ser núcleo sujeto o puede ser aposición. O la misma posición puede desempeñar doble función dentro de la estructura del sintagma nominal. Por ejemplo, aquí, ¿no?, yo digo, tu hermano llegó muy temprano. La oración se entiende, pero quiero especificar, quiero aclarar, quiero explicar. Por eso, la posición es aquel término o grupo de palabras que explican de otra forma, que amplían el significado del núcleo del sujeto. Si yo analizo y digo, tu hermano llegó muy temprano, automáticamente en la palabra el atleta estoy explicando. Tu hermano, ¿cuál de los hermanos? El atleta, el médico, el segundo de tus hermanos, el cuarto de tus hermanos, o el quinto, o el alto, ¿no?, etcétera. Estoy explicando, estoy ampliando. Si yo hago esto, hasta aquí, para mí, es el sintagma nominal o sujeto de la oración. Cuando hablo del núcleo, este es el núcleo del sujeto o sintagma nominal, el sustantivo hermano. Eso ya sabemos, ¿sí? Pero ¿dónde está la posición? El atleta. Esa palabra que amplía, que explica de otra forma el significado del núcleo sujeto. Tu hermano, el médico, tu hermano, el atleta, tu hermano, el presidente, tu hermano, el futbolista. Llegó muy temprano. Entonces yo estoy aclarando, estoy explicando de otra forma las cualidades o las características del núcleo sujeto. Este término que vemos acá, todo esto, es la aposición.
Y la palabra más importante, el germen, el núcleo de la posición, es el sustantivo atleta. Acá, el sustantivo atleta cumple la función de núcleo de la aposición. Este sustantivo, el sustantivo atleta. Acá, atleta es un sustantivo. Y en este caso, cumple función de ser núcleo de la aposición. Igual, lo podemos ver aquí. Alicia, la secretaria, ganó un premio. Pero si yo digo, Alicia ganó un premio, ¿se entiende? Pero yo quiero explicar cuál de las Alicias, la secretaria, la profesora, la ingeniera, la médica. Entonces, automáticamente, Alicia, la secretaria, todo esto para mí es el sintagma nominal o sujeto de la oración. ¿Sí? El núcleo es el sustantivo Alicia, núcleo del sujeto sintagma nominal, el sustantivo Alicia. ¿Sí? Pero la secretaria, todo este término para mí, es la aposición. Está entre comas, la aposición. Y automáticamente, la palabra más importante de la aposición, el núcleo, es el sustantivo secretaria. Aquí cumple la función de ser núcleo. ¿De quién? De la aposición. Núcleo de la aposición. Miren ahí, igual. Núcleo de la aposición. ¿No? El sustantivo secretario. ¿Sí? Igual, yo puedo poner más palabras y digo, ¿no? Los hermanos de Julio compran carros. ¿Quiénes compran carros? Los hermanos de Julio. Hasta aquí es el sintagma nominal, sujeto de oración. Hermanos es el núcleo del sujeto sintagma nominal, sustantivo hermanos. El término de Julio y es una aposición. Automáticamente aquí todo esto es una aposición. Pero Julio es un sustantivo común, sustantivo. ¿No es cierto? Automáticamente todo esto, o sea, para mí, así para que puedan entender. El término de Julio, todo esto es una aposición. Pero la palabra más importante de la aposición es el sustantivo Julio, que vendría a desempeñar la función de ser núcleo de la aposición. Porque Julio es un sustantivo propio, no. ¿Ya? Entonces ahí también el sustantivo cumple la función de ser núcleo de la aposición. Y siempre la aposición, ¿dónde lo voy a encontrar? En el sintagma nominal, o sujeto de la oración. Bien. Pasemos ahora. También dice el sustantivo, de acuerdo al criterio sintáctico, puede cumplir la función de ser ese núcleo del vocativo. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es aquella palabra o conjunto de palabras o términos con la que nos dirigimos a alguien. ¿Ya? Por ejemplo, queridos alumnos, es un vocativo. Cuando el presidente quiere dirigirse en su mensaje presidencial, dice, compatriotas peruanos, es un vocativo. O tú quieres escribir a mamá, querida mamita, a ella vas dirigiéndote. Entonces, oh, Dios mío, querido Dios,
es un vocativo, porque para él es la oración. Entonces el vocativo es una palabra o grupo de palabras con la que nos dirigimos a alguien antes de dar un discurso, antes de dar un mensaje o antes de informar algo. Entonces aquí, nosotros si vemos ahí, como núcleo del vocativo, le suplico, Señor mío, que me escuche. ¿A quién estoy dirigiéndome? Al Señor mío. Todo ese término, Señor mío, como ustedes ven acá, ¿no? Le suplico, Señor mío, todo esto hasta acá es el sintagma nominal o sujeto de la oración. Entonces aquí, Señor mío, todo eso para nosotros es un vocativo. Es un vocativo. La palabra más importante de vocativo es el sustantivo Señor. El sustantivo Señor desempeña aquí la función de ser núcleo del vocativo. Núcleo del vocativo. Igual puedo decir acá. Escuchen con atención, queridos alumnos. Todo esto es una oración. Entonces, para mí, todo esto es sintagma verbal y predicado. Pero esto, queridos alumnos, es el sintagma nominal. Aquí está el vocativo, después de la oración. Pero la palabra más importante del vocativo, porque aquí nos dirigiendo, escuchen con atención, queridos alumnos, queridos jóvenes, estimados alumnos, ¿no? Eso es un vocativo. O sea, aquí automáticamente todo esto es un vocativo. La palabra más importante de vocativo, ¿cuál es? ¿El adjetivo queridos o alumnos? Queridos. El sustantivo alumnos. ¿A quién me estoy dirigiendo? A los alumnos. El sustantivo alumnos es el núcleo del vocativo. Aquí. La palabra más importante es el sustantivo alumnos. Desempeña acá la función de ser núcleo del vocativo. Núcleo del vocativo. ¿Ya? Igual. Aquí. El vocativo, muchas veces, puede estar al inicio de la oración, al principio, puede estar al final, o puede estar en el intermedio. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Estimada tía. Estimada tía, te envío muchos saludos, ¿no? O sea, automáticamente aquí el vocativo es este. Vocativo. La palabra más importante del vocativo. Tía. Tía, muy bien. El sustantivo tía, aquí, es el núcleo del vocativo. Cumple la función de ser núcleo del vocativo. El vocativo muchas veces puede ser al inicio, como en este caso. Si está al inicio, yo automáticamente pongo coma después del vocativo. Tía es el sustantivo que va en el núcleo. Pero hoy el vocativo puede estar en intermedio. Puedo decir acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Te envío, estimada tía, muchos saludos. Cuando el vocativo está en el medio de la oración, en el intermedio de la oración, siempre el vocativo va a ir entre separado en los dos comas, siempre. Pero si el vocativo inicia la oración, después el vocativo irá la ¿Cómo? ¿Ya? Aquí, en el vocativo, la palabra más importante, el núcleo, es Tía. el sustantivo Tía. El sustantivo tía desempeña la función de ser núcleo del Vocativo. Núcleo del. Ahora, el vocativo puede ir al final y decir, ¿no? Por ejemplo, te envío muchos saludos. Estimada tía. ¿Qué pasa entonces si el vocativo está al final de la oración?
si al final de la oración está el vocativo, yo voy a anteceder con la coma el vocativo. Antes del vocativo, si el vocativo está en el intermedio, pues encierro entre dos comas. Si el vocativo inicia la oración, después del vocativo pongo la coma. Si el vocativo está al final, antes del vocativo pongo la coma. Igual acá, ¿no? El sustantivo tía desempeña la función de ser núcleo. ¿Núcleo de quién? Del Vocativo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Pasamos a la otra parte. ¿Qué otras funciones desempeña el sustantivo? Dice que el sustantivo desempeña la función de ser objeto directo, núcleo del objeto directo. ¿Dónde es el objeto directo? En el sintagma verbal. Muy bien, en el sintagma Verbal. Vean allá, en el sintagma verbal. Por eso he dicho eso, es importante que anoten eso en vuestra separativa. ¿Ya? Porque todavía no vamos a entrar a la sintaxis. La sintaxis es parte del morfosintaxis 2, ¿no? Oración, tipos de oración, sintaxis, ¿no? Pero ahorita lo que nosotros vamos a terminar hasta todas las categorías gramaticales, hasta ahí es la morfosintaxis 1, ¿no? Entonces, pero automáticamente analizamos pues la función del sustantivo y para ello tenemos que tener una idea de qué es el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo dentro del sintagma verbal como modificador monovalente? Decimos que este modificador tiene un solo valor, modifica el verbo y nada más que al verbo. Igual el objeto indirecto, igual el circunstancial, el complemento agente y el complemento régimen. Entonces, aquí decimos que también el sustantivo, sintácticamente, cumple la función de ser núcleo del objeto directo. El objeto directo que se halla en el sintagma verbal va a ser aquella palabra o grupo de palabras en el que recae de manera directa la acción verbal que ejecuta el sujeto. Eso es el objeto directo. Recae de manera directa la acción verbal que realiza o ejecuta el sujeto de la acción. Pues aquí, por ejemplo, yo digo, ¿no? Ella realizó. ¿Quién es ella? Puede ser Rosa, Carmen, Inés, Miluska, etc., ¿no? Ella realizó. ¿Qué realizó ella? Grandes proyectos. La acción de realizar, eso es un verbo. Es un verbo. ¿Qué acción realiza ella? ¿Qué acción hace? Realizar. ¿Pero qué realiza? Grandes proyectos. La acción de realizar recae en grandes proyectos. Eso para mí es el objeto directo. Pero la palabra más importante del objeto directo, ¿qué sería? ¿Qué es? Si yo analizo, esto para mí es el sujeto de la oración. O sintagma nominal del sujeto. Y todo ello desde acá, desde aquí que estoy analizando, realiza grandes proyectos, es el sintagma verbal o predicado. O sea, aquí, dentro del sintagma verbal, yo pregunto al verbo, ¿qué realizó ella? Grandes proyectos. Toda esa acción recae directamente en grandes proyectos. Grandes proyectos es el objeto directo. Pero la palabra más importante de grandes proyectos, el objeto directo, es automáticamente el sustantivo Proyectos. El sustantivo proyectos vendría a desempeñar la función de ser núcleo del objeto Directo. Núcleo del objeto. Igual, por ejemplo, podemos poner acá más ejemplos para que ustedes especifiquen cuándo tengo objeto directo. Por ejemplo, ¿no? Miguel vende libros. El sujeto sintagma nominal es Miguel. ¿Sí? Vende libros nuevos es el sintagma verbal o predicado. ¿Sí? Aquí tenemos al verbo. El verbo está acá, que vendría a ser el núcleo del sintagma verbal, pero mejor lo conocemos ahora como verbo. Y pregunto al verbo, porque hemos dicho que el objeto directo es la acción, ¿no? La acción que realiza el sujeto recae en ese algo. El objeto directo es ese algo, ese alguien en el que se cumple la acción verbal que ejecuta el sujeto de manera directa. Y digo acá, ¿qué vende Miguel? ¿Qué vende Miguel? Libros nuevos. Son libros nuevos. Todo esto para nosotros
es el objeto. Pero la palabra más importante del objeto directo, la palabra más sobresaliente, no es el adjetivo nuevos, sino Libros. el sustantivo libros, ¿sí? Ha de ser ahora núcleo ¿de quién? Del objeto directo. El sustantivo Directo. el sustantivo libros es el núcleo de la palabra más importante, ¿ya? Igual, por ejemplo, podemos decir acá Jorge Jorge escribió unos poemas románticos, ¿no es cierto? Aquí tenemos al sintagma nominal o sujeto de oración. Todo esto para nosotros es el sintagma verbal o predicado. Ahí está el verbo. Escribió. ¿Sí? Y le decimos al verbo, ¿no? ¿Qué escribió Jorge? Todo ello, unos poemas poemas románticos. Todo ello para nosotros es el objeto directo. Todo esto es el objeto directo. Objeto directo. Pero la palabra más importante del objeto directo, ¿cuál sería? Poemas. Poemas. Poemas, muy bien. El sustantivo poemas cumple la función de ser núcleo, la palabra germen del objeto directo, la palabra más importante del objeto Directo. igual. Podemos decir acá, José besó a su madre apasionadamente. ¿Sí? Preguntamos, acá tenemos a José, que es el sintagma nominal, todo ello será el sintagma verbal predicado, y decimos acá el verbo. Les preguntamos, porque el objeto directo es ese algo, ese alguien, ese conjunto de palabras en el que recae directamente la acción que ejecuta el sujeto. Pues yo pregunto, ¿a quién besó Jorge? A su madre. A su madre, ¿no es cierto? A su madre. Todo esto para nosotros es el objeto directo. Pero la palabra más preponderante del objeto directo es el sustantivo madre, que desempeña aquí la función de ser núcleo del objeto directo. ¿Está claro? Sí. Bien. Dice que también el sustantivo puede cumplir la función de ser núcleo del objeto indirecto. Núcleo del objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? El objeto indirecto es aquel modificador o monovalente que subyace ¿dónde? En el sintagma verbal. El objeto indirecto es aquel término, aquel grupo de palabras, ¿no? En el que podemos decir se beneficia o se perjudica el sujeto que realiza la acción verbal. Ya no recae de manera directa la acción verbal, sino es aquel término que indica si se perjudica o se beneficia el sujeto que realizó la acción verbal. Y siempre el objeto indirecto va a ir encabezado por la preposición a o por la preposición para. Siempre. Por eso dice, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica la acción verbal? Por eso el objeto indirecto dentro del sintagma verbal va a ser aquel término, aquel grupo de palabras que va a indicar a quién perjudica la acción verbal, a quién beneficia, para perjudicar a quién, para beneficiar a quién se realiza la acción verbal. Y siempre va a estar en el sintagma verbal, como lo que lo hemos visto. Veamos aquí. Decimos, Mari compró un hermoso regalo, ¿no? Para mí, Mari. Si yo analizo la oración, todo esto, Mari, es el sintagma nominal o sujeto de la oración, ¿verdad? Y a partir de aquí es el sintagma verbal o predicado de la oración. Aquí yo tengo el verbo y pregunto, ¿qué compró Mari? Un hermoso regalo. Todo esto para mí es el objeto directo.
La palabra más importante del objeto directo es el sustantivo regalo, que vendría a ser ¿qué? El Legal. núcleo del objeto Directo. directo. Muy bien. Ahora digo, ¿para el beneficio de quién? Para mi madre. Compró un hermoso regalo Mari Para el beneficio o provecho para mi madre. Todo esto es el objeto indirecto. Pero la palabra más importante del objeto indirecto es el sustantivo madre. ¿Sí? Aquí desempeña entonces la función de ser núcleo del objeto indirecto para el beneficio, para el provecho de la madre. ¿Ya? Pero igual yo puedo poner esto. Y esa es su madre. José besó a su madre. José besó a su madre. ¿José besó a su madre? A su madre no sería, ¿no crees que sería objeto indirecto? José besó a su madre. José besó a su madre. Objeto directo. ¿Por qué? Pero bueno, José besó a su madre. ¿En qué realiza la acción? José besó a su madre. Objeto directo. Más que todo, objeto indirecto tiene que ser una oración larga. Mi hermano compró un veneno mortal para las ratas. ¿Sí? Para alguien. Aquí yo tengo al sintagma nominal o sujeto de la oración Mi hermano. y todo lo demás es el argumento rema o sintagma verbal predicado. Aquí tengo al verbo y pregunto al verbo. ¿Qué compró mi hermano? Un veneno mortal. Un veneno mortal. Todo esto para mí es Objeto el directo. objeto. Directo. Pero la palabra más importante, Veneno. muy bien, es el sustantivo veneno, que vendría a ser Núcleo. núcleo del objeto Directo. ¿Para el beneficio de quién? ¿Para el perjuicio de quién compró veneno mortal mi hermano? Para las perjudicar ratas. a las ratas. Todo esto es el objeto Indirecto. La palabra más importante del objeto indirecto Ratas. es el sustantivo ratas, que vendría a desempeñar la función de ser núcleo del objeto indirecto. ¿Está claro? Sí. Bien. Pasamos aquí. Dice también puede desempeñar la función de ser núcleo del circunstancial. Tenemos como 23 circunstanciales. Entonces nosotros podemos alargar de mejor forma la oración. Aquí yo digo, ¿no? Estos jóvenes llegaron con mi padre. Cuando digo estos jóvenes llegaron con mi padre, ahí vamos a analizar la oración y decimos Estos jóvenes llegaron con mi padre. por ejemplo, puedo aumentar, ¿ya? Estos jóvenes llegaron con mi padre el domingo, ¿sí? Entonces, aquí, para mí, todo esto es el sintagma nominal. Y todo ello es el Sintagma predicado, verbal. argumento, sintagma verbal. Tengo al verbo llegar y pregunto. Como tenemos 23 circunstanciales, yo solamente pregunto y digo, ¿cuándo llegaron? La El respuesta domingo. es el circunstancial de tiempo. Lugar. ¿Cómo llegaron? Tal vez Al tiempo. rápidamente, alegremente, circunstancial de modo. Tiempo. ¿Ya? ¿Con quién llegaron? Circunstancial de compañía. Compañía. Con alguien. ¿Ya? Y podemos tener un circunstancial de causa, de finalidad, de tema, de lugar, dónde llegaron. Inclusive yo puedo poner, ¿no? Estos jóvenes llegaron con mi padre el domingo al aeropuerto. ¿Aeropuerto? Puedo poner, ¿ya? Se va a apagar. Acá, a Lima, como decía, a Lima. ¿Sí? Entonces,